¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Aquí estamos al día por UNAM Transmedia, la televisión universitaria de Misiones. Vamos a hablar hoy en nuestro programa sobre turismo, vamos a hablar sobre agricultura con nuestro segmento de Sociedad Orgánica, pero ya nos vamos a abocar al tratamiento de temas que hacen a las universidades nacionales. Dos cuestiones, uno que tiene que ver con la ley de financiamiento universitario y también como una consecuencia de esto es la lucha de los distintos sectores universitarios. Está en línea con nosotros Jorge Anro, que es secretario adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades. Jorge, muy buenos días. Desde la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Gusto estar acá con el programa con ustedes. Bueno, Jorge, queríamos conocer un poco qué seguimiento está haciendo la FATUM junto a los demás sectores de las universidades sobre el financiamiento universitario. ¿En qué estado se encuentra esta cuestión? Bueno, como bien decís vos, esta ley de financiamiento universitario creo que es central, es muy importante en la lucha que venimos realizando desde el año pasado para tratar de encontrar una solución que tiene que ver con la relación que este gobierno tiene con las universidades públicas de todo el país. En este momento lo que hemos hecho, bueno, ha habido distintos tipos de actividades en las últimas semanas, pasando primero por juntar firmas. Estamos tratando de lograr 1 millón de firmas para presentar respaldando la ley. Por otro lado, se han hecho paros los gremios docentes, también lo ha hecho en su momento el gremio no docente. Hemos hecho marchas, visibilizaciones, marcha de antorcha, como se hizo la semana pasada. En Buenos Aires, de la cual la Universidad de Buenos Aires yo formo parte también, hemos hecho un abrazo al Hospital de Clínica, que es un hospital emblemático que está en Buenos Aires, pero es de todo el país, que depende de la Universidad de Buenos Aires. O sea, estamos dando la pelea, esperando que el Congreso de la Nación pueda tratar el tema, como lo hizo el año pasado. Ustedes saben que el año pasado esta ley, que es muy similar a la actual, este proyecto de ley fue aprobado por el Congreso en ambas cámaras, diputados, senadores, con gran mayoría, pero después el presidente, el gobierno nacional vetó la ley y el Congreso, en una sesión extraña, porque 4 o 5 diputados se dieron vuelta de la votación que habían hecho en forma original, avalaron el veto y la ley quedó sin efecto. Bueno, este año volvió la comunidad universitaria a la carga, se presentó el proyecto, creo que hay 7 proyectos en el Congreso, en la Cámara de Diputados en este momento, y estamos esperando que esta semana se trate el tema, se pueda discutir y avanzar en esto, que sería la solución que no encontramos y creemos que no vamos a encontrar en el gobierno, porque está claro que el gobierno ha tomado la decisión política de atacar, de desangrar la universidad pública, apretándola con el presupuesto de funcionamiento, con los programas de ciencia y tecnología y con las becas estudiantiles y los salarios docentes y no docentes, que están en una situación realmente desesperante. Jorge, ¿cómo se contextualiza esto en los anuncios que ya ha hecho el propio jefe de gabinete, Francos, el ministro Francos, sobre que cualquier proyecto que vaya en contra del déficit fiscal va a ser vetado? Igual se sigue con esto, si fracasara la negociación, o sea, está claro de que el proyecto puede avanzar tanto en diputados como senadores, pero si ocurriera el veto eventualmente, ¿cuál sería el siguiente paso? Sí, el siguiente paso es lo que hicimos el año pasado y tratar de lograr los 2/3 necesarios para rechazar el veto. O sea, ustedes saben que en el Congreso una ley se aprueba por amplia mayoría y el gobierno tiene el derecho constitucional, el presidente, de vetar cualquier ley, lo marca nuestra Constitución Nacional, pero ese veto tiene que ser avalado o rechazado por el mismo Congreso, tanto diputados como senadores. Hace falta que una de las dos cámaras avale el veto, y avalarlo es sacar más de 1/4 de los presentes para afirmarlo. Bueno, lo que vamos a intentar es que eso no se logre y que se mantengan los votos, tanto diputados y senadores, que han prometido en su momento y que han votado a favor de la ley, y se rechaza el veto. De esa manera la ley entra en vigencia y el gobierno la tiene que aplicar. O sea, nos parece realmente mentira que lleguemos a estas instancias ya por segundo año consecutivo.
Porque lo que estamos peleando, no estamos peleando ni un aumento de salario, ni un aumento de presupuesto, estamos peleando para que se nos reconozca el atraso, que los salarios docentes y no docentes, que las becas estudiantiles, que el programa, la plata de funcionamiento de la universidad, se le reconozca la inflación que hemos vivido durante todo el año pasado, que fue muy alta, porque si bien hoy la inflación ha bajado, lo cierto es que el deterioro salarial, por ejemplo, es mayor del 70% a diciembre del año pasado, por lo que hemos perdido entre diciembre y enero del año pasado, del 2023, diciembre de 2023, enero de 2024, el 45% de salario real en función de la inflación. Bueno, esto se fue acrecentando mes por mes y hoy llegamos a una pauta inflacionaria realmente que nunca nos pasó, por lo menos en los 41 años de democracia que estamos viviendo y que bueno, parece mentira que en un país del siglo XXI se ponga en discusión el rol de la universidad pública, ¿no? En donde se generan el 70% de las investigaciones, de los avances científicos que tiene el país, donde son cientos de miles de estudiantes a lo largo y ancho de todo el país que van a poder estudiar y mejorar su situación personal. Realmente estar discutiendo esto es insólito. También es insólito que un país tenga ya 3 años sin tener presupuesto nacional, porque esta discusión se da porque no se discutió y no se aprobó el presupuesto nacional. Entonces, bueno, la pelea es esa. Este gobierno evidentemente tiene un modelo de país en el cual no quiere, no le conviene, no entra en la universidad pública. Bueno, allá ellos. Nosotros tenemos que pelear para defender lo que es nuestro, porque la universidad pública no es de los que estamos en la universidad nada más, del conjunto del pueblo que la sostiene con sus aportes y que necesita la universidad pública, como te decía, para el desarrollo del país y para la mejorar la calidad de vida de cada uno de sus habitantes, Jorge, ¿no? en una charla anterior que tuvimos hace algunos meses, se planteaba usted que en todo el gobierno de Macri nosotros perdimos el 66% de nuestros ingresos, los trabajadores de la universidad. Y ahora estamos hablando que estamos ya prácticamente superando el 70% de pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario en lo que va de la gestión del presidente Milei. Si a esto le sumamos el hecho de que el presupuesto que se está ejecutando actualmente es una adenda del presupuesto 2024, que a su vez fue una adenda del presupuesto 2023, que a su vez fue diseñado en el año 2022, estamos atrasados prácticamente 3 años en lo que es, con todo lo que ha ocurrido en el país, la inflación, el aumento de costos, el desgranamiento de la educación, el aumento de la demanda de la educación pública. Es un contexto muy complejo. Sí, sí, es un contexto realmente inédito y aberrante, para llamarlo de alguna manera. Te corrijo solamente que en el gobierno de Macri, en los 4 años, y esto no es defender al gobierno de Macri bajo ningún aspecto, el deterioro a nivel salario fue del 25% en 4 años. Ahora, en este gobierno, en 2 meses, fue superior al 40%. Y hoy ya llevamos a diciembre del 2024, un 70%. Hoy estamos por arriba del 80% fácil. Claro. Eh, y esto hay que llevarlo a las becas estudiantiles que están congeladas desde el año 2023. Y por lo tanto el deterioro es aún mayor. Una beca estudiantil hoy es de 35.000 pesos, o sea, una cargada, o sea, no le alcanza a un chico para ir en colectivo a estudiar los primeros 10 días del mes. Los programas de ciencia y tecnología, de investigación, de extensión universitaria, muchos de ellos están congelados de hace 2 años a esta parte, porque como bien decís vos, el presupuesto viene elaborado del 2022. O sea, realmente es una situación complicadísima. Respecto al tema de funcionamiento específicamente, hubo una actualización de la inflación del 2023 en mayo del 2024, después de la marcha del 23 de abril, la marcha histórica que hicimos los universitarios. Pero esa actualización no se volvió a actualizar, por lo tanto ya llevamos más de un año de congelamiento de presupuesto, y lo cual hace que de vuelta a las universidades tengan una situación de que dentro de poco estamos hablando de vuelta de que no podemos pagar la luz y el gas, y que son cosas básicas obviamente, ni hablar del desarrollo, del crecimiento, del constante movimiento que una universidad pública tiene que tener,
porque la universidad tiene que estar permanentemente en crecimiento. En la democracia, la matrícula universitaria fue creciendo año por año, más allá del gobierno de turno que tuvo. En este momento, con este gobierno, es la primera vez en la historia que la cantidad de estudiantes empiezan a disminuir, fundamentalmente en el segundo semestre del año pasado y en el primer semestre de este año. Ha caído la cantidad de estudiantes, por lo menos en la mayoría de las universidades del conurbano bonaerense, porque ya los chicos no tienen plata para poder sostener sus familias, poder seguir viviendo, tienen que salir a trabajar al no tener becas y tienen que dejar la universidad. Se nos están emigrando muchos profesionales, tanto docentes como no docentes, porque los salarios que se pagan son realmente salarios de hambre. O sea, nunca tuvimos un deterioro salarial tan grande. Mirá que hemos tenido gobiernos malos, donde se han congelado los salarios, donde salimos a la lucha, en el menemismo ha pasado, en el gobierno de la Rúa ni hablar, ha explotado el país, con Macri hemos perdido muchísimo, pero ahora esto es realmente muy, muy preocupante y te lleva aparte a pensar que no tiene que ver con un problema presupuestario, que el gobierno, como dice, necesita mantener el déficit cero, el equilibrio fiscal, que eso nadie pone en discusión y que está bien, pero está claro que el gobierno apunta a ciertos sectores donde ajusta permanentemente y otros sectores no lo hacen, porque si vos tenés en cuenta el ajuste que existe sobre la educación, sobre la salud, sobre la ciencia, el CONICET, ni hablar la cantidad de investigadores que se están yendo todos los días del CONICET y del país, sobre la cultura, sobre el arte, sobre los sectores de los derechos humanos, sobre los sectores de la mujer. Ahí hay un ajuste muy fuerte. Ni hablar de los jubilados, ¿no? Que están pasando la peor situación de su historia. Perdón, y esto, si vos lo comparás con otros sectores del propio Estado, del propio gobierno, como por ejemplo la CIDE, como por ejemplo el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, donde compran aviones, donde tienen aumento de salario y aumento de presupuesto, lo comparás con el sector que comanda Dorni de comunicación, que tiene 200 y pico de asesores, cuando el gobierno anterior no superaba la decena de asesores. Bueno, esto te demuestra que esto es intencional, que no es solamente una reducción de presupuesto por falta de dinero. Es que direccionan a lo que ellos quieren y lo que no quieren lo ajustan y tratan de combatirlo. Bien, Jorge Anro, muchas gracias por este contacto. Te saludamos desde Misiones. No, muchísimas gracias a ustedes, a su disposición. Un saludo a partir de ustedes a todos los compañeros y compañeras de la universidad y sigamos unidos luchando porque creemos que el destino del país y del pueblo está en juego. Muchas gracias. Así hablamos con Jorge Anro, secretario adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales. Este es el panorama. Se está insistiendo con el financiamiento educativo para que sea aprobado en el Congreso, en el Senado de la Nación, y si ocurre el veto, que todo indica que va a ser así, ya lo había anunciado el propio ministro Francos, tratar de que ninguno de los legisladores apoye o respalde el veto presidencial para que quede firme la ley de financiamiento universitario. Y después, bueno, el repaso conceptual de lo que ha sido la pérdida del poder adquisitivo. Recordábamos una entrevista aquí en Transmedia con Jorge Anro, y yo le decía que en la época de Macri, él había dicho que perdimos el 66% del sueldo, pero claro, cuando habíamos hablado con él, habían transcurrido apenas un año, poco menos de un año del gobierno de Milei. En lo de Macri habíamos perdido en los 4 años 25%, pero en ese periodo, menos de un año de Milei, ya habíamos perdido el 66% y hoy estamos superando el 80% de pérdida del poder adquisitivo del salario, con lo que también es importante mencionar el agravamiento de la prestación de servicios, el retraso en el monto de las becas que no se actualizan hace 2 años, las pautas de servicio de comida, de albergues, los servicios sociales que presta comúnmente una universidad. Gastos de funcionamiento que han sido retocados pero no llegan a cubrir las necesidades dado el incremento de servicios como telefonía, internet, agua, energía eléctrica. Un escenario muy complejo con una situación presupuestaria atrasada 3 años, porque el presupuesto que está vigente hoy en el 2025, que no es un presupuesto aprobado, sino que es una adenda, es una corrección de presupuestos anteriores, data del año 2022, con todo lo que aconteció en el país. Y el último retoque se dio en mayo de 2024, después de la gran marcha federal que protagonizáramos todos los sectores de las universidades nacionales. Pausa y ya volvemos con más al día.